Aniverca Rosario más cerca. Tenemos precisamente a un político con nosotros de invitado a ver si Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, diputado, dirigente de la Fuerza del Pueblo, pues quizás inicia respondiendo tu inquietud. Muy buenas noches, bienvenido a Más Cerca. Buenos días, buenas noches, Aniverca, un placer compartir con ustedes en esta noche. ¿Cómo están todos? Rosario, ¿cómo están todos ustedes? Todo muy bien, diputado. Aquí estamos viendo el panorama. Repítele la pregunta a Marisol. Bueno, yo estaba haciendo un comentario, pero se lo voy a hacer una pregunta porque usted fue una parte muy activa en la campaña, haciendo campaña en las calles, en el mano a mano, consiguiendo los votos para la Fuerza del Pueblo. Y hoy vemos que hay diputados electos y también diputados y autoridades que se marchan, que están afectados por el coronavirus. Y hacía el hincapié de que la gente que se va al colmadón y que se va al balneario está siendo seriamente amonestada con este nuevo estado de emergencia. Pero ¿qué pasa con los políticos que también hicieron de la suya y dieron un mal ejemplo en esta situación del coronavirus? Para entender. Evidentemente que en sentido general hubo mucho nivel de irresponsabilidad, inclusive también por los políticos durante este tema de esta pandemia. Todos nos expusimos de una manera brutal. Bueno, los resultados ahora los estamos viendo. Muchos diferentes candidatos, incluido inclusive hasta candidato presidencial, el hoy electo presidente de la República, pues tuvo el acercamiento con personas infectadas y de hecho se infectó. Y ciertamente hubo mucha irresponsabilidad por todos. Todos fuimos de una u otra manera irresponsables. Pero independientemente de esa irresponsabilidad individual que como ciudadanos pudimos haber cometido todos, sin nivel de excepción de ninguno, el acto de irresponsabilidad más reprochable y en el cual ninguno podemos estar de acuerdo y al quien tenemos evidentemente que criticar y castigar, si hubiera la forma de castigar, aunque ya lo castigamos, es al gobierno dominicano. Al gobierno dominicano porque es el que tiene en sus manos la responsabilidad de la aplicación de las políticas sanitarias, de las políticas públicas necesarias para controlar ese virus. Y lo que vimos durante todo el proceso de los últimos 4 meses, que por cierto también era un proceso de campaña electoral, a un gobierno empeñado única y exclusivamente en utilizar la pandemia con motivaciones políticas. Si hubiésemos adoptado las herramientas necesarias y que habían determinado la OMC y otros organismos de salud internacional para que el COVID no se propagara, hoy fuera la situación diferente. Lo que hemos visto, lo que vimos fue un gobierno, como te decía, irresponsable que utilizó la pandemia para hacer campaña política. De manera que ciertamente yo creo que todos somos un poco culpables y que todos de una u otra manera cometimos algún nivel de irregularidad en el manejo del tratamiento. Y ahora, y al día de hoy, entonces, el gobierno no está utilizando la pandemia para hacer campaña y los partidos opositores también. Es que ya la campaña se acabó a nivel. Bueno, pero seguimos con las mismas medidas. Tú no has visto, por ejemplo, ninguna. El gobierno, este estado de emergencia, lo aplicó y lo solicitó, y te puedo decir que lo solicitó porque se lo pidió yo, más bien el candidato electo Luis Abinader, porque tampoco él tenía el menor interés en hacerlo, porque no le importa la vida de los dominicanos, no le importa lo que pase con los dominicanos. Y ciertamente... Diputado, la declaratoria de estado de emergencia, la aprobatoria, está vinculada a que el gobierno debe presentar un informe de lo que se ha ejecutado durante ella. Según los informes que usted ha visto como diputado, ¿qué contienen esos informes? ¿De qué manera el gobierno ha administrado y la crisis y ha gastado los recursos que se establecen a través del estado de emergencia? Primero, un informe vacío que no llena ni satisface la expectativa de la sociedad en sentido general, pero más bien y mucho más, todos ustedes son testigos, igual que yo y el pueblo dominicano en sentido general, de la múltiple denuncia que durante el proceso electoral surgieron en la sociedad dominicana sobre el diferente tipo de compra a sobreprecio. Vimos inclusive
instituciones del Estado, aprovechar la pandemia y comprar mascarilla, que su precio normal hoy le estamos vendiendo a 10 pesos, a 300 y pico de pesos por mascarilla. Es decir, nosotros hemos visto con nuestros propios ojos cómo el gobierno dominicano gastó para proyectar un candidato que no logró nunca conectar con el pueblo dominicano más de 150,000 millones de pesos y lo usaba de una manera descarada. Más de 150,000 millones de pesos. Sí, claro que sí. Cuando tú ay, mi madre. Claro que sí. Pero vimos también cómo el gobierno nunca quiso, nunca propició, nunca motivó una mesa de discusión donde toda la sociedad estuviéramos involucrados en este tema, los partidos políticos, la sociedad civil, las asociaciones médicas dominicanas, el gobierno en sentido general, porque una situación de pandemia como esta, una situación de una crisis sanitaria y económica de la magnitud como la que está viviendo el mundo, se sugiere, se considera como algo fundamental y necesario que el gobierno de turno propicie un gran diálogo, pero ¿Usted cree que solo la sociedad en sentido general para buscar los correctivos necesarios que convengan a la sociedad? Además del gobierno, ¿qué otro segmento falló o está fallando? ¿O es solo el gobierno? Es que el gobierno es el responsable. La sociedad, el pueblo puede ser imprudente. Los ciudadanos podemos ser en un momento determinado imprudentes, pero es al gobierno que le corresponde aplicar la autoridad y someter los correctivos para evitar que esa imprudencia no provoque un daño colateral de infección en la sociedad en sentido general, independientemente de que la sociedad como tal y el pueblo como tal, lo vemos en los barrios, como la población inclusive de una manera hasta, a veces hasta descaradamente, se burla de una situación como esta, que es fruto también del nivel de ignorancia que desgraciadamente tiene nuestro pueblo. Pero ante una situación como esta, el que es responsable de plantear los correctivos y hacerlo aplicar es el gobierno dominicano, pero no le importaban esos correctivos. Más bien lo que le importaba en un momento determinado era aprovechar la pandemia para tratar de elevar la popularidad de su candidato y de hecho lo lograron. Porque el candidato del Partido de la Liberación Dominicana nunca sortió un promedio de aceptación más allá de un 18 a un 20. Y fruto de la cantidad de dinero que invirtieron, terminó en un 30 y pico %. Señor Maldonado, usted ha dicho que usted ha visto un informe deficiente, que no tiene evidentemente pruebas de todo ese dinero que se gastó durante estos 4 meses, no solamente en campaña, o si iba en campaña también el pueblo me imagino que recibió parte de esos recursos. Pero ustedes ahora, como está el PLD en desventaja en el Congreso Nacional por el número de congresistas que sacó en estas elecciones, ¿usted cree que existe la posibilidad de que el PLD sea enjuiciado o que sea cuestionado a través del Congreso Nacional por el uso de esos recursos a través de la campaña? Cuestionado y está siendo por la sociedad en sentido general. A final de cuentas, la justicia es la que tendrá que aplicarse. Y en definitiva, las autoridades que llegan tendrán que analizar lo que han encontrado y en función de lo que ellos piensen sobre ese particular, actuarán. Ahora, es un tema judicial. Nosotros no estamos pidiendo ni estamos propiciando persecución contra nadie en particular. Ahora, todo aquel que haya cometido un acto indeleble, un acto indecente, todo aquel que se haya aprovechado de los recursos del Estado y de la vida de los ciudadanos para lograr objetivos económicos que le beneficien, entonces tendrá que pagar. Señor Maldonado. La justicia. Pero eso es un tema judicial. Eso no necesariamente tiene que ver con el deseo mío en particular ni de nadie. Es la justicia que a final de cuentas tendrá que analizar los elementos de prueba existentes y actuar en consecuencia. Señor Maldonado, usted, disculpa Dari, señor Maldonado, usted es un dirigente importante del partido Fuerza del Pueblo. De hecho, por esa boleta va a ocupar por 5ª vez la posición de diputado en el Congreso Nacional. Pero resulta que la Fuerza del Pueblo
si promediamos los 4 niveles de elección, presidencial, de diputados, el voto preferencial y de senadores, ni siquiera llega, está un poquitito por debajo del 5%. Entonces, ¿cómo se siente usted con los resultados de su partido cuando las propias encuestas lo elevaban por lo menos a un 8, a un 9 y hasta un 10% en algunos casos? Bueno, lo primero es que nosotros nos sentimos conformes con el resultado electoral que obtuvimos. Una organización política que tan solo tiene de formada cuando participó en el primer proceso electoral, tenía de hecho 3 meses de fundada, y para este proceso tenía 6 meses de fundada, y tener hoy la segunda mayoría en el Senado de la República, y tener una cantidad de diputados considerable, y tener una cantidad de alcaldes considerables y de regidores, yo creo que es más que motivo suficiente para sentirnos satisfechos con la labor que hemos hecho. Es primera vez en la historia de la República Dominicana que una organización política con tan poco tiempo de fundada logra tener una votación de esa naturaleza, de manera, y una representación de esa naturaleza, de manera que nosotros en ese sentido pues estamos felices. Ahora bien, respecto a tu observación, Aniverca, de que no logramos el 5%, no es si se promedian todos los niveles. Ya lo promediamos, Aniverca, y lo que nos da son 5.40, es decir, estamos por encima de 5. Sí, ya claro. es una organización mayoritaria, bueno, la Fuerza del Pueblo. Sí, así es. Va a recibir los milloncitos de los mayoritarios. Claro, y eso no, y agrégale ese comentario, que ciertamente una organización política que no solamente participa por primera vez con 3 meses de fundada, sino que también ahogada en términos económicos, porque no recibe fondos, ningún centavo del Estado dominicano. Y sin embargo, con una situación como la que te estoy describiendo, gracias al liderazgo porque yo, Fernández, mi promedio, la participación que tenemos. Señor Maldonado, mi promedio, el cálculo, ¿verdad?, que me ha llegado a mí, habla de un 4.25, promediando, porque en el nivel presidencial, en el nivel senatorial, por ejemplo, hay un promedio de 3.63 y en el nivel presidencial hay un promedio de 5.69. Pero ya tú haces como una sumatoria de todos. Por eso le hice la pregunta de que no llegaban al 5. En nuestro número, así como tú planteas los 4 niveles sumados, todos da un 5.40. Diputado, hoy el presidente electo Luis Abinader acaba de anunciar que a partir del 16 de agosto será eliminada la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la OISOE. ¿Qué opinión le merece esta posición? ¿Si está correcta o cómo le evalúa usted desde su posición? Mira, cada maestro tiene su librito. Y evidentemente que Abinader vino con su librito para aplicar sus políticas públicas. Habrá que esperar, habrá que ver hasta dónde es tan positivo o negativo esa acción del presidente. De todo modo, nosotros saludamos esa decisión y la auguramos éxito. ¿Pero en qué impacta la oficina? Bueno, es que la oficina es una oficina de trabajo de la presidencia. La OISOE no es más que una oficina creada en el gobierno de Balaguer con el objetivo del presidente priorizar las obras de interés del Ejecutivo en términos individual y particular fuera de obra pública como institución matriz del tema de la construcción de la obra pública en el Estado Dominicano. Que la elimine, yo no lo veo negativo, lo veo positivo, creo que es una medida saludable, además una medida que muchos sectores... No hay dualidad con otras instituciones y obras públicas. Siempre, y no pudieran... hay mucha dualidad, muchas instituciones públicas. El hecho de que lo haya hecho y comience con el ISOE significa que tiene interés de reorganizar y el tema de la dualidad en las diferentes posiciones, en las oficinas públicas. Y eso es correcto, eso es bueno. Nosotros le auguramos, le deseamos éxito y entendemos que a Luis Abinader y al gobierno de Luis Abinader hay que darle un voto de confianza. Nosotros como partido opositor haremos una oposición firme, sostenida, pero sobre todo mesurada. Una oposición que ponga como objetivo fundamental el bienestar del pueblo dominicano. ¿Han tenido contacto la Fuerza del Pueblo con el presidente electo Luis Abinader, ya que llevaron una alianza en el nivel congresional?
ningún contacto respecto al gobierno. La Fuerza del Pueblo ha definido bien claro cuál es su posición. En materia de lo que es el gobierno, la ejecutoria del gobierno, nosotros no tenemos interés de participar en ese gobierno. Es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, el gobierno del presidente. O sea que ya esa alianza terminó. Fue una alianza electoral. La alianza nuestra fue una alianza en materia congresional. En el caso que tiene que ver con el nivel de los senadores y en el nivel municipal en el mes de marzo. En es decir, que en el caso de usted fue apoyado por el partido. No, solamente en la materia congresional, en lo que tiene que ver con los senadores. Okay. En materia de diputados fuimos independientes en todo el país. Pero nosotros tenemos claro y definido nuestra posición. Nosotros no pretendemos participar de este gobierno. Este es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros sí vamos a hacer una oposición crítica, pero una posición constructiva. Nosotros entendemos que la República Dominicana está atravesando por un momento de muchas dificultades en términos sanitarios y en términos económicos. En consecuencia, debemos nosotros ayudar al gobierno a salir de esta situación embarazosa en que la deja el gobierno actual en materia de salud y en la cual también este gobierno tendrá que enfrentar una crisis económica de dimensiones internacionales. Entonces nosotros estamos en la decisión de, como te dije anteriormente, hacer la oposición que tengamos que hacer para lograr que este gobierno cumpla con los requerimientos que la sociedad en este momento está haciendo para poder salir de esta crisis. Bueno, gracias. Despide. Gracias, Rubén Maldonado, diputado de la provincia de Santo Domingo Norte, para ser más específico, es su circunscripción. Por quinta vez usted va a ser diputado, ¿eh? Quinta ocasión consecutiva. Si no tiene un récord, está cerca de él. Dios mío. Y ya le puedo asegurar que esta es la última ya. Sí, bueno. ¿Seguro? Claro, de hecho, inclusive nosotros no íbamos a ser candidatos. No íbamos a ser candidatos. Mira, bueno, pero ganó. Pero ganó. Sí. Leonel Fernández apoyaría una reforma fiscal impulsada por el PRM, uno de nuestros. Nosotros vamos a apoyar todas las iniciativas que proponga el Ejecutivo que tengan como objetivo fundamental, como te dije anteriormente, sacar a la República Dominicana del atolladero que lo está dejando el gobierno actual en materia de salud y en materia económica. Desde el Congreso, la Fuerza del Pueblo será un aliado para las cosas constructivas y un crítico contundente para las cosas que no se hagan en consonancia con los intereses del pueblo dominicano. Gracias, diputado. Rubén Maldonado, dirigente de la Fuerza del Pueblo y diputado al Congreso. Nos vemos en Más Cerca luego de esta pausa. A nivel Rosario, más cerca.